Pepa Millán, gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. En este hemiciclo que está intenso. Últimamente, ¿la mujer del presidente del gobierno se ha beneficiado de su posición? ¿Begoña Gómez se ha beneficiado de su posición? Bueno, eso es lo que nosotros queremos que se aclare, a ser posible, en un juzgado. A nosotros nos parece muy bien que haya una comisión de investigación donde en principio se tendrán que depurar responsabilidades políticas. A nosotros se nos queda corto, pero es evidente que aquí ha habido una situación de irregularidades y es evidente que la mujer del presidente pues, ha intermediado para que empresarios de su círculo se beneficien de contratos adjudicados con dinero público. Y tenemos la evidencia de que una de estas personas, uno de estos empresarios, era casualmente el mismo que diseñó el contenido del máster que ella misma dirige en la actualidad, y que desde que se llevan a cabo esas intermediaciones que comienzan durante el estado de alarma, mientras el Congreso de los Diputados estaba cerrado para evitar cualquier tipo de control sobre el gobierno, pues este señor, este Barrabés, que es uno de los administradores de esa empresa, ha recibido contratos por valor de más de 18 millones de euros. Entonces es evidente que ha habido una situación de irregularidad agravada por el hecho de que estamos hablando ni más ni menos que de la mujer del presidente del gobierno. Nosotros queremos que se depuren responsabilidades políticas. El Partido Popular dice que no es su estilo llamar a declarar a esta comisión de investigación a la mujer del presidente, pero bueno, nosotros decimos que nuestro estilo es estar al lado de los españoles que están padeciendo a este gobierno y ante esta situación hay que actuar en consecuencia. Habría que investigar judicialmente a Begoña Gómez. Por supuesto. Le dijo esta semana Bolaños, de todos modos, con quien se ve usted las caras los miércoles, que era un bulo, que todo esto era un bulo. ¿Es un cínico Bolaños? Por supuesto, todo el gobierno quiere hacernos ver lo blanco o negro y bueno, decir que esto es un bulo, como era un bulo, pues tantas otras cosas que luego se han demostrado que eran ciertas, y por eso yo le dije que bueno, que eso del bulo pues ya se verá. Nosotros vamos a estar ahí en esa comisión de investigación y si hay que acudir a los tribunales también acudiremos, porque no vamos a cejar en nuestro empeño de cumplir con nuestra responsabilidad. Es una situación gravísima, se trata de un escándalo de corrupción que cerca a todo el gobierno, a 2 comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, a varios ministros que están en la actualidad en el gobierno y al círculo más íntimo del presidente del gobierno. ¿Y a la presidenta del Congreso? Por supuesto, que en su día era presidenta de Baleares, que compró esas mascarillas sabiendo de que, pues que no servían, que recomendó a este señor que vendía estas mascarillas para que las vendiese a otro gobierno. En fin, aquí hay un escándalo de corrupción. Tenemos un gobierno corrupto. Mayúsculo, efectivamente, corrupto y además instalado en la ilegalidad, porque ya sabemos todos de la mano de quién ha llegado hasta Moncloa. Dice usted, Bolaños es un poco cínico, ¿no? ¿Y el señor Sánchez qué es? Defínamelo. Bueno, yo creo que lo del señor Sánchez es digno de estudio. Es alguien que no tiene escrúpulos, que no conoce la decencia ni la moral y que está ahí pues el poder por el poder, y ese es su único afán, y no le ha importado quitarse de en medio a quien haga falta y no le importa incluso posar con calaveras y con restos humanos en el Valle de los Caídos para que no se hable de otras cosas. Ellos siempre sacan ese comodín y nos pareció en este caso pues un espectáculo dantesco que lo único que denota es el nerviosismo y el afán del gobierno por tapar todo su escándalo a costa de lo que sea, incluso a costa de resucitar de una forma perversa el pasado y de posar, como digo, con restos humanos en el Valle de los Caídos. El PP dice, por ahora no vamos a citar a Begoña Gómez, por ahora dicen, pero ¿cree usted que pueden estar pactando el PP y el PSOE, Feijóo y Sánchez, por ejemplo, que no comparezcan ellos en esas comisiones de investigación? No nos sorprendería. ¿Los cree capaces de llegar a ese acuerdo? Por supuesto, el Partido Popular y el PSOE ya han pactado. Nada más constituirse esta Cámara, pues pactaron para repartirse las presidencias de las comisiones, para dejar fuera a Vox, pactaron la mesa del Congreso de los Diputados para dejar fuera a Vox, están dispuestos a pactar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, pactaron una reforma de la Constitución dejando fuera o primando a las mujeres que padecen algún tipo de discapacidad sobre los hombres en una discriminación absolutamente evidente. Están dispuestos a negociar el Consejo de Televisión Española y ya lo han hecho otras veces, entonces a nosotros no nos extrañaría, nada, porque a ellos lo que les une es ese afán por mantenerse en ese turnismo
Y el Partido Popular piensa que así va a llegar al poder, se va a mantener porque le toca, renunciando absolutamente a todo lo demás, y los creemos perfectamente capaces porque ya lo han hecho. ¿Cómo van las relaciones con el PP? Aquí, por lo menos. En el PP se quejan, se lo digo, de que cada vez que suben ustedes a la tribuna se meten más con el PP que con el Gobierno. ¿Habla usted? ¿Tiene un diálogo fluido con el señor Tellado, por ejemplo? Por supuesto, porque, a ver, las relaciones dentro del hemiciclo pues son así, y más entre portavoces de dos formaciones que, bueno, ya gobernamos en varios sitios, pero sí que es verdad que la relación se hace muy difícil cuando uno se encuentra con 17 partidos populares distintos. Y el hecho de que nosotros les critiquemos pues responde a que nosotros no podemos ser hipócritas, y si hay algo que se está haciendo mal, lo vamos a denunciar igualmente. Nosotros sabemos que esto pues habrá mucha gente que le genere cierta desesperanza, y porque verán que la izquierda se une y se confabula para llevar a cabo ese plan de desmantelamiento nacional, y ve que quizá pues nosotros pues en ocasiones nos andamos peleando, pero es que no podemos dejar de denunciar aquellas cosas que se están haciendo mal. Y si el Partido Popular se sienta a negociar los jueces con el mismo Partido Socialista, al que acusa de dar un golpe de Estado aprobando esta amnistía, pues lo tenemos que señalar. Pero el problema es ese. Hay lugares en los que no nos hemos encontrado ningún problema, como por ejemplo en Valencia, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, etcétera, donde bueno, pues son gobiernos de coalición satisfactorios. A nosotros nos gustaría hacer más, pero satisfactorios dentro de una racionalidad. Pero luego en Génova pues nos encontramos con lo que nos encontramos, un Partido Popular distinto, dispuesto a entenderse con el Partido Socialista y dejar de lado a Vox. ¿Feijóo tiene complejos con Vox? Nosotros pensamos que sí, o miedo. Nosotros, como no tenemos ninguno, pues señalamos lo que hacen mal también. ¿Y siguen siendo la derechita cobarde? ¿O eso ya pasó? Siguen siéndolo, siguen siéndolo. Siguen siéndolo. Siguen siéndolo porque así lo demuestran los hechos. Es decir, hasta ayer el Partido Popular se manifestaba en la calle contra la amnistía, luego se sienta con Junts, dice que bueno, que es un partido democrático, que perfectamente pues, encajable en esta aritmética parlamentaria. Esta semana se ha votado, por ejemplo, la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales que están aquí, para regularizar su situación. Habida cuenta además del contexto en el que estamos, ¿no? Donde además el Departamento de Seguridad Nacional, por ejemplo, acaba de decir que la inmigración ilegal constituye la tercera causa de amenaza para la seguridad de nuestra nación, y el Partido Popular, pues con tal de que no le llamen xenófobo, con tal de que no le llamen racista o le insulten, pues está dispuesto a tragar con eso y a aceptar lo que nosotros creemos que es una auténtica barbaridad. Ajá. ¿Tiene complejos el PP con la memoria democrática, por ejemplo? Usted es de Cabra. Y en Cabra la aviación republicana masacró a cientos de ciudadanos a 200 kilómetros del frente. Efectivamente. Pero la izquierda prefiere hablar de Guernica que de Cabra. ¿El PP tiene complejos con poner las cosas en su sitio en términos de historia? Pues mire, precisamente en Cabra tuvo lugar uno de los peores ataques que se recuerdan, un ataque verdaderamente sangriento, y precisamente en Andalucía el Partido Popular tiene mayoría absoluta y no quiere derogar la Ley de Memoria Democrática de la izquierda. En aquellos lugares donde nosotros estamos gobernando con el Partido Popular, pues se está empezando a revertir esa situación, como por ejemplo en Aragón, pero ya ha salido el Partido Popular a decir que ellos derogarán esas leyes en los lugares donde está Vox, pero no lo van a hacer en otros lugares, como por ejemplo Andalucía, donde tienen la mayoría absoluta. Y esto lo que nos viene a decir son dos cosas. En primer lugar, que el Partido Popular no está dispuesto a derogar las políticas de la izquierda, sino a mantenerlas, y en el caso de Andalucía, pues ya vemos esos homenajes que le dedica tan sentido Juanma Moreno a Blas Infante, un islamista que lo único que quería era romper España a través de Andalucía, y que si no está Vox, esas políticas no van a cambiar y se van a mantener. Es decir, Vox es la única garantía para revertir esas políticas de la izquierda, y en este caso para sacar adelante leyes para garantizar la concordia y la unidad entre españoles, que es lo único que queremos. Nosotros queremos una España de españoles iguales ante la ley, hermanos que sean capaces de mirar al futuro y no a través de unas leyes que nos imponen cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que recordar nuestro pasado o quiénes eran los buenos y los malos en función del bando en el que luchase. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Al señor Feijóo se le está poniendo cara de Rajoy?
Bueno, los dos son gallegos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el PP lleva mucho tiempo inmerso en un mar de incoherencias que tendrán que solucionar. Y nosotros no le vamos a decir a ellos cómo tienen que hacerlo, pero sí que es verdad que tienen un problema profundo de incoherencias y que al final lo malo es que las consecuencias de eso pues las pagan los españoles. Ya vimos lo que ocurrió en las pasadas elecciones del 23 de julio, ¿no? El Partido Popular hizo una campaña de demonización de Vox y se dedicó a tenderle la mano a Sánchez antes, durante y después de las elecciones. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que todos sabemos. Quizá bueno, tenemos el adelanto de lo que podía haber sido España en esas comunidades autónomas donde hemos logrado entendernos con el Partido Popular, donde se han sentado con nosotros y hemos conseguido sacar adelante gobiernos que ponen en marcha medidas muy beneficiosas para los españoles. Esas regiones son el reflejo de lo que España pudo haber sido el 23 de julio y no fue por la torpeza del PP. Ustedes votaron, efectivamente, fueron el único grupo que votó, decía usted, esta semana en el Congreso dar trámite a esa iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 inmigrantes. Las razones ya las sabemos, lo explicaron en su día esta semana, pero le pregunto, ¿haría falta, al contrario, una expulsión masiva de inmigrantes en opinión de Vox? Bueno, lo que hace falta en primer lugar es terminar con esas políticas de efecto llamada. La inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional. Lo ha advertido el Departamento de Seguridad Nacional, lo llevamos advirtiendo nosotros durante muchísimo tiempo. Y esto que quiere hacer desde Bildu hasta el Partido Popular es regularizar la situación de 500.000 personas que han llegado aquí de manera irregular, el equivalente a la población de la provincia de Valladolid. Y no sabemos ni a qué vienen estas personas, ni quiénes son estas personas, ni cuáles son los motivos que han llevado a estas personas a venir hasta aquí, pero lo que sí sabemos es que las consecuencias de esto las van a padecer los españoles, los inmigrantes legales que vienen aquí cumpliendo con todos los trámites y con todos los requisitos, que vienen a integrarse y que vienen a trabajar. Pero esto que ha hecho desde Bildu hasta el Partido Popular es una auténtica amenaza a la seguridad, a la justicia y al futuro de los españoles, por supuesto. ¿Hay un proceso de islamización en España y en Europa, le pregunto, creciente? Por supuesto que sí. Nosotros, y pongo de ejemplo lo que vivimos en el inicio de campaña en el País Vasco. Nosotros nos fuimos al barrio de San Francisco, en Bilbao, y aquello está tomado por el Islam. Comercios rotulados en árabe, allí no se veía una mujer por la calle, tuvimos que ir escoltados a dar nuestro mitin. Es decir, ¿esta es la normalidad del País Vasco? ¿Esta es la normalidad de España? Que un partido político, sea el que sea, tenga que ir escoltado a celebrar un mitin o a celebrar cualquier acto, porque tenemos la amenaza evidente de que hay personas que están dispuestas a agredirnos. Es evidente y lo hemos visto con los últimos atentados en Europa, lo vemos cuando el gobierno dice que hay ahora mismo en España 300 lobos solitarios que están dispuestos a atentar en cualquier momento. Lo estamos viendo estos días ante la celebración de eventos deportivos, que hay seria amenaza de que se pueda cometer un atentado, y es una situación real que de verdad existe y de verdad nos creemos que esto pasa en otros países, que esto nos pilla lejos, pero lo vimos en Algeciras cuando mataron a ese párroco y resulta que esa persona a la que detuvieron era un yihadista radicalizado que tenía una orden de expulsión y no se le había expulsado. Hay muchas personas en España que han accedido de forma ilegal, que tienen órdenes de expulsión y no se están ejecutando. Y eso lo sabe el Ministerio del Interior y no lo hacen porque quieren continuar con ese efecto llamada que a ellos pues creen que en términos electorales les puede beneficiar, pero que lo único que hace es generar más inseguridad, devaluar nuestros servicios públicos y transformar nuestra sociedad y generando pues eso, calles y barrios donde ya no impera la ley española, sino que impera pues el Islam, y eso es algo real, ese peligro está ahí, nosotros lo denunciamos y el gobierno sigue haciendo oídos sordos y el Partido Popular pues mirando para otro lado por miedo a que le insulten. Le iba a preguntar, en una semana tenemos las elecciones vascas precisamente, y le iba a preguntar por esa escena que hemos visto todos. Hace unos días veíamos a los aficionados del Athletic de Bilbao pues moverse por Sevilla, en la ciudad donde usted vive, con pancartas a favor de ETA, bueno, las icurriñas, la bandera del País Vasco y gritos contra España, libremente, sin ningún problema. Pero ustedes tienen que hacer los mítines escoltados por la Ertzaintza
o directamente, lo hemos visto en el País Vasco, como lo veremos seguramente de nuevo en Cataluña. ¿Está enferma la sociedad vasca? Bueno, es evidente que en el País Vasco hay un problema muy grave, porque además estamos hablando de generaciones que, por la inacción de unos y por la acción de otros, viven bajo el yugo del separatismo y de la ETA institucionalizada, que es lo que tenemos al fin y al cabo. Ahora no matan, pero no matan porque ya han conseguido lo que quieren, que son esos sillones. Y entonces, pues es evidente que la sociedad vasca tiene un problema y que no se va a solucionar en dos ni en 3 días, pero se pueden ir haciendo cosas para revertir esa situación. Y pienso, por ejemplo, en la cantidad de veces que a este hemiciclo se llevan viendo iniciativas para ilegalizar a estos partidos, para ilegalizar Bildu, un partido que nunca tenía que haber existido, un partido que llevó a 44 terroristas en sus listas, algunos de ellos condenados por delitos de sangre, y nos hemos quedado solos. Vox se ha quedado solo pidiendo la ilegalización de Bildu. Todos los partidos, desde el Partido Socialista hasta el PNV, Bildu evidentemente, los separatistas y el Partido Popular han votado en contra o se han puesto de perfil cuando aquí se ha traído la ilegalización de Bildu. Es decir, es un problema gravísimo el que hay en el País Vasco, pero se pueden ir haciendo cosas con voluntad. Dice las encuestas, puede ganar Bildu. Es verdad que puede ganar en votos, pero no en escaños, y ganar en escaños el PNV. Pero, ¿y eso qué le sugiere? Que al final Bildu, o sea, ETA, pueda ganar unas elecciones en el País Vasco después de tanto tiempo. Pues puede ganarlas. Si esto sigue así, puede ganarlas, pero porque, ya digo, porque quienes tenían que haber hecho cosas para evitar que eso fuese así han estado mirando para otro lado. Tenemos al presidente del gobierno, el gobierno se sustenta sobre Bildu, es el socio preferente del gobierno. Quien ha blanqueado a la ETA, quien ha blanqueado a Bildu han sido el Partido Socialista y el mismo gobierno. Y por ende, todos aquellos que han mirado a otro lado permitiendo que eso siga siendo así y que esta gente siga teniendo representación. El PNV merecería perder. La alternativa no es mejor, pero el PNV merecería perder porque ha fomentado precisamente, bueno, que haya nuevas generaciones que vean a Bildu como una especie de santos varones, claro, que nos hablan de vivienda, claro, y derechos sociales. Claro, bueno, pues es que uno agitaban el árbol y los otros recogían las nueces. Son exactamente lo mismo y tienen el mismo plan de desmantelamiento nacional. Nosotros no distinguimos ahí. ¿Sánchez le dará el gobierno al PNV o a Bildu según le convenga en ese momento? Bueno, ya lo han negado 3 veces, que es requisito sine qua non para terminar haciéndolo, así que no nos cabe ninguna duda de que lo podrán hacer. Ajá. Estos días estamos sabiendo, esta semana, más cosas del historial terrorista de Arnaldo Otegi. Hemos conocido que dio información absolutamente necesaria, según un informe de la Guardia Civil, para asesinar a un directivo de Michelin en 1980. Pero hemos sabido también que el fiscal general del Estado, antes de leer ese informe, cerró la investigación. ¿Qué le parece? Porque ¿de quién depende la fiscalía? Pues claro, es que son los socios preferentes del gobierno, los necesitan para gobernar. Ellos quieren el sillón por el sillón, el poder por el poder. Y si para eso tienen que pactar con Bildu y tienen que decir que Otegi es un hombre de paz, porque yo creo que además así lo piensan, de verdad, pues lo van a hacer. Entonces ellos se tienen que proteger a sí mismos. Nosotros, desde luego, no vamos a dejar de denunciarlo. ¿Defina al fiscal general del Estado, Álvaro García Torres? ¿Que lo defina? Sí. Pues un amigo, un esclavo, un siervo, ¿no? Un amigo, un esclavo, un siervo, que diría aquel, ¿no? ¿Y al presidente del Constitucional, al señor Pumpido? Un cínico. ¿Un cínico? Sí, cínico. Dice Reinders, citaba usted antes, que el PP y el PSOE están a punto de renovar el Consejo del Poder Judicial. ¿Y a usted qué le parece? A mí me parece una humillación para España. Me parece una humillación que tenga que venir un tercero a sentar a 2 representantes de actualmente los principales partidos de España, como si de 2 niños de instituto se tratase, que se han peleado en el recreo y los tienen que poner de acuerdo. Pero no podemos olvidar que esto es un problema que ellos mismos han generado. La justicia lleva politizada desde el año 85, que es cuando ya se aprueba esa reforma de la ley orgánica y se pasa a politizar absolutamente la justicia. Y de eso han participado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista porque les convenía tener a los suyos. Nosotros decimos que no tenemos por qué saber si un magistrado es
más conservador, más progresista. Nosotros lo que queremos es que los jueces sean elegidos entre y por los jueces. Y eso es algo a lo que se opone el Partido Popular y el Partido Socialista, y ahora vemos cómo pues, España está, no solamente en este asunto, España está continuamente tutelada por órganos supranacionales que vienen a decirnos lo que tenemos que hacer. Esto es un problema y es una humillación generada por los dos grandes partidos que siempre les ha interesado tener a lo suyo en el órgano de los jueces. Ajá. Tras las vascas llegan las catalanas. ¿Siguen pensando que un 155 permanente es la solución de Cataluña? Bueno, es evidente que el 155 que se aplicó en su momento fue insuficiente y que es necesario instaurar España en Cataluña. Es que poco a poco lo que se ha hecho en Cataluña ha sido hacer desaparecer a España de esa región y hay que volver a estar ahí por los medios legales que tengamos, por supuesto. ¿Feijóo quiere entenderse más con Junts y el PNV que con ustedes? Bueno, a nosotros nos sorprendió mucho esos contactos que tuvo el Partido Popular con Junts. Nos sorprende mucho que digan que es un partido de tradición democrática cuando son los principales artífices de este golpe de Estado, los principales culpables de que hoy ya los españoles no seamos iguales ante la ley. Nos sorprenden mucho esos contactos del Partido Popular con Junts y nos sorprende pues, que también se digan reticentes a la hora de llegar a acuerdos con Vox, como por ejemplo en el caso de la memoria democrática, de recortar el gasto superfluo, en fin, de llevar a cabo las medidas dentro de los gobiernos en los que estamos juntos, ¿no? Y en ese sentido, como digo, el Partido Popular se tendrá que aclarar. Ajá. ¿Qué le ha parecido lo de Broncano? Porque ha sido una especie de cuestión nacional. Parecía que España dependía de que Moncloa, de que Sánchez fichara a Broncano en Televisión Española. 28 millones. Esta mañana leía que con 28 millones se podrían comprar, por ejemplo, 10 lanchas para la Guardia Civil en el Estrecho. Bueno, con 28 millones se podrían hacer muchas cosas. Lo que está claro es que este señor está ahí puesto en Televisión Española para servir pues, de vocero del gobierno, para reírle las gracias al socialista de turno, y estas son las prioridades del gobierno, y esto lo único que responde es a ese afán del Partido Socialista por controlarlo absolutamente todo, por controlar las opiniones, por imponer una verdad única, por perseguir al disidente a razón de 87.000 euros por programa, que es lo que va a costar esto, y sin embargo no admiten la ley ELA porque nos dicen que es muy cara, pero se van a gastar 28 millones de euros en un programa que para lo que va a servir es para reírle las gracias al socialista de turno. Y esas son las prioridades del gobierno. Con ese dinero se podría hacer muchas cosas, se podrían arreglar muchísimos juzgados, se podría dotar de medios materiales y humanos a la Guardia Civil, se podría aprobar una ley para que los enfermos de ELA tuviesen sus necesidades cubiertas, se podría mejorar la educación, pero claro, es que resulta que la educación y la sanidad para este gobierno es Broncano. Ajá. ¿Y aguanta Sánchez o habrá elecciones anticipadas? No lo sabemos. La verdad es que la situación es absolutamente impredecible, pero la certeza que tenemos es que estamos ante el gobierno más débil de la historia. Es un gobierno que se ha tenido que aliar con lo peor de nuestra sociedad, con el separatismo, con el golpismo, con los herederos de ETA para mantenerse en el poder, y ya estamos viendo cómo ni siquiera han sido capaces de traer un presupuesto. Pero eso no es lo de menos. Estamos ante un gobierno que cada semana va a luchar por mantenerse y que tiene una esperanza de vida de 7 días vista y que van a tratar de aprobarlo todo pues a golpe de decreto sin ningún tipo de debate y como vienen haciendo porque ellos mismos son conscientes de su debilidad y nosotros lo que decimos es que hay que aprovechar esa debilidad y formar un frente institucional común, como se lo hemos pedido al Partido Popular durante la tramitación de la amnistía y durante la tramitación de tantas otras cosas, porque el enemigo no es Vox, el enemigo es Sánchez. Y eso es lo que queremos hacerle entender al Partido Popular. Nosotros lo tenemos muy claro. Sánchez hará Puigdemont si es necesario. Intentará a lo mejor repetir un tripartito con Comuns y con Esquerra, pero hará Puigdemont presidente si es necesario. Nosotros creemos que, claro que sí, lo que sea necesario con tal de mantenerse. En manos de Puigdemont, Sánchez. Sí, claro. Pero quiero dejar claro que, bueno, se dice mucho que Sánchez es una marioneta en manos del separatismo y nosotros no creemos que eso sea tan así. Sánchez ha asumido el plan de desmantelamiento nacional de Puigdemont porque no cree en España, no cree en la nación española.
Y Sánchez sabe muy bien lo que hace y no hay que infravalorarlo. Nosotros no lo minusvaloramos, nosotros sabemos muy bien a quién tenemos enfrente. Desde luego, quienes no serían alguien sin la inestimable ayuda del Partido Socialista serían los separatistas. Begoña Gómez, en su caso, podría terminar en la cárcel, le pregunto, si hay una investigación. Si hay una investigación y efectivamente se comprueba que ha habido algún tipo de irregularidad, como parece que está siendo, pues eso ya lo decidirán los jueces, pero nosotros tenemos que señalarlo, porque es evidente. Señor Sánchez, especialmente este tema de su mujer. Pues nosotros creemos que sí, es verdad que Sánchez es una persona que solamente no piensa más que en sí mismo, pero es evidente que es un escándalo de corrupción mayúsculo que le salpica directamente y que haría caer el gobierno en cualquier país normal del mundo. Quiero decir, ¿le importa más el sí mismo incluso que su mujer? Pues a mí no me extrañaría. ¿No le extrañaría? No, en absoluto, en absoluto. Pepa Millán, muchísimas gracias. Discúlpeme la voz, pero es los típicos catarros de primavera. Bueno, no pasa nada. Gracias por atendernos, gracias por recibirnos y ánimo porque el ambiente está caldeadito y queda todavía. Sí, pero bueno, un día más es un día menos y nada es para siempre. Y Sánchez caerá. Nosotros vamos a trabajar para que caiga. Gracias, Pepa Millán, gracias por atendernos. Muchas gracias.